Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. En esta clase, que ya es la clase 14, vamos a ver las referencias relativas, absolutas y mixtas. Este es un tema que, desde mi punto de vista, es un tema bastante importante porque cuando entendemos bien el tema de las referencias, pues bueno, esto nos permite trabajar en Excel con mayor productividad y ahorrando mucho tiempo. Entonces nos vamos a dedicar y nos vamos a extender de forma pormenorizada para entender mejor este tema. Bueno, pues no me demoro más y vamos a ir directamente ya a empezar a trabajar con Excel. Bien, aquí tenemos un documento de Excel y vamos a usar este documento de Excel que, como podéis ver, tiene 4 hojas para explicar las diferentes referencias con las que vamos a trabajar o con las que podemos trabajar en Excel. Vamos a empezar por explicar qué es una referencia de relativa porque son las más comunes, además son las que por defecto Excel realiza. Ya vimos en la clase anterior que para calcular un porcentaje multiplicábamos la cantidad a la que queríamos aplicar el porcentaje por la celda donde teníamos el tanto por ciento. Entonces, de esta forma tenemos el porcentaje. Bueno, para aplicar esta fórmula al resto de celdas, es decir, para calcular el porcentaje de lo que hay en A3, de lo que hay en A4, de lo que hay en A5, de lo que hay en A6 y así hasta lo que hay en A11, pues basta que hagamos un autorrelleno hacia abajo. Bien, y Excel automáticamente ha calculado multiplicando esta por esta, multiplicando esta por esta, multiplicando esta por esta. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, nos vamos a ir a fórmulas y vamos a ver más detenidamente qué es lo que ha hecho Excel. Para ello nos vamos a fijar en esta columna y vamos a ver qué hizo Excel en la primera multiplicación. Nosotros le dijimos que multiplicara lo que hay en la celda A2 por lo que hay en la celda A3. Y posteriormente hicimos un autorrelleno, es decir, nos fuimos autorrellenando hacia abajo. El autorrelleno se hizo dentro de la misma columna. Entonces lo que Excel ha hecho ha sido interpretar que lo que queremos es, de la misma forma que Excel ha visto que lo que queríamos era multiplicar lo que había en la celda A2 por lo que había en la celda B2 y que el resultado no lo mostrase en la celda C2, al hacer el autoarrastre ha interpretado que lo que queremos es seguir haciendo la misma operación pero con las celdas contiguas, es decir, con A3 y B3, con A4 y B4. Bien, pues lo que ha hecho ha sido, al hacer el autoarrastre, ha ido modificando las referencias a las celdas con las que ha ido operando. Gracias a esto, pues hemos podido, una vez que tenemos el cálculo hecho en C2, una vez que hemos hecho este cálculo, que hemos hecho esta multiplicación, podemos hacer el autoarrastre y automáticamente Excel nos va a ir calculando lo que hay en A3 por lo que hay en B3, lo que hay en A4 por lo que hay en B4, lo que hay en A5 por lo que hay en B5. Porque, como podéis observar, va modificando de forma automática la referencia a las celdas con las que vamos operando. ¿Y cómo modifica esas referencias? Por ejemplo, cuando yo estoy en la celda C2 y bajo hacia abajo, yo me estoy moviendo dentro de la misma columna, es decir, me estoy moviendo dentro de la columna C. Pues lo que hace Excel es que esta la mueve también dentro de la columna B y esta la mueve dentro de la columna A. Entonces, la primera referencia, yo estoy en C2, la primera referencia a la celda hace referencia a la celda A2 y la segunda hace referencia a la celda B2.
Yo estoy en C2, si bajo hacia abajo, yo bajo hacia C3. Pues Excel lo que hace es lo mismo. La referencia la mueve a A3 y a B3. Cuando sigo bajando, yo sigo dentro de la columna C moviéndome a C4. Pues hace lo mismo en esta columna, la mueve a A4 y esta la mueve a B4. Y así con todas. Pues bien, cuando Excel hace esto, es decir, cuando Excel va modificando todas las celdas a las que vamos haciendo referencia, a esto se le llama en Excel referencia relativa. Se le llama referencia relativa porque no es una referencia a una celda en concreto. No es una referencia a esta celda, es una referencia a esta celda, pero si arrastramos pasa esta y así a todas. De la misma forma que con esta columna. No es una referencia a esta celda, sino que a medida que vamos arrastrando, pues va bajando de celda. Por lo tanto, se le llama referencia relativa. Aquí lo que hay es en A2 una referencia relativa a la celda A2 y en B2 una referencia relativa a la celda B2. Ahora bien, vamos a ver un segundo caso. Imaginaos que tenemos, vamos a empezar a trabajar primero con esta parte de la hoja y luego trabajaremos con esta otra. Pero vamos a empezar con esta. Ahora lo que tenemos aquí es una hoja donde tenemos que calcular una serie de cantidades. Tenemos unos trabajadores y esos trabajadores tienen un sueldo. Pero luego, en función del sueldo, cada trabajador se le va a aplicar un 5% y ese 5% se va a calcular en relación al sueldo que cada trabajador tenga. Luego también, esto será la comisión. Luego también cada trabajador se le va a retener y se le va a retener un 8% que se va a calcular también de su sueldo. Entonces el líquido a percibir será su sueldo más la comisión menos la retención. Bueno, el problema aquí es que solamente tenemos una celda para indicar la comisión y otra para indicar la retención. ¿Cómo haríamos para calcular la comisión, por ejemplo, de Juan? Para calcular la comisión de Juan, multiplicaríamos el sueldo de Juan por la comisión, que es el 5%. El sueldo de Juan por la comisión. Entonces tendríamos B2, que es esta celda, por B10, que es esta otra. Y hacemos Enter. Pero si hacemos aquí un autoarrastre, según lo que estuvimos viendo en la hoja anterior, esto no va a funcionar, porque al hacer un autoarrastre me va a ir bajando estas celdas, es decir, va a ir bajando hacia abajo estas celdas, pero también va a ir bajando estas celdas. Entonces, vamos a volver a las fórmulas. Entonces aquí tenemos B2, que es esta celda, por B10. Si bajo hacia abajo, va a coger B3, que es la que quiero, pero la siguiente va a ser B11. Entonces va a estar cogiendo la retención y no va a estar cogiendo la comisión. Vamos a ver cómo lo haría. Nos bajamos hacia abajo y fijaos que en la comisión da 116 porque está aplicando el 8% y sin embargo ya en Javier nos pone un 0, en Marta otro 0, en Paloma otro 0. ¿Por qué? Porque va bajando hacia abajo con estas referencias, por estas celdas. Si mostramos de nuevo las fórmulas, vamos a ver lo que ha hecho Excel. En la primera le dijimos multiplícame B2 por B10. Y hizo eso y obtuvo el resultado correcto. Pero en la segunda, fijaos lo que ha hecho. Ha multiplicado B3 por B11. Pero realmente yo no quiero que multiplique por B11. Yo quiero que siga multiplicando por B10. En Javier ha multiplicado B4, es decir, esta la ha multiplicado correctamente,
pero ha multiplicado por B12. Entonces, por eso es por lo que has tenido una comisión de 0 euros. ¿Con esto qué quiere decir? Que a medida que nosotros bajamos las referencias hacia abajo, bajará las referencias hacia abajo de las dos celdas que están interviniendo. Entonces baja hacia abajo B2 para B3, pero baja también hacia abajo B10 para B11. Por lo tanto, la referencia relativa con la que estábamos trabajando no me vale para esta fórmula, no me vale para este autorrelleno. ¿Qué haríamos aquí? Pues aquí lo que haríamos sería crear una referencia a esta celda en concreto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a posicionarnos donde hemos hecho el cálculo. Estos cálculos los voy a borrar. Vamos a posicionarnos donde hemos hecho el cálculo y sabemos que con F2 volvemos a editar el contenido de la celda. En primer lugar tenemos que ver qué celda es la que queremos fijar. ¿Queremos fijar B2? Pues lógicamente no, porque queremos que esta, cuando hagamos el autoarrastre, estas celdas sí tienen que ir moviéndose. Para Juan me tiene que coger B2, para Pedro me tiene que coger B3, para Javier me tiene que coger B4 y así con todas. Entonces lo que quiero es que me fije solamente la comisión, es decir, estas celdas no me las puede fijar, porque si fijo estas celdas solo me calculará la comisión de Juan. Pero como quiero que me calcule la de Pedro, la de Javier, Marta, Paloma, María y Lorenzo, tengo que bajar por los sueldos que cada uno tiene. Entonces lo que necesito es que esta celda no la mueva, que esta celda la mantenga quieta. ¿Cómo consigo que la celda la mantenga quieta? Creando una referencia absoluta a esta celda. ¿Cómo creo una referencia absoluta a esta celda? Pues bueno, en primer lugar tengo que editar la celda. Tengo que posicionar el punto de inserción, que es la barrita esta que está intermitente, en la celda que quiero, a la que quiero crear la referencia absoluta. Y una vez que la tengo, la puedo tener tanto detrás, en medio o incluso delante, da igual donde la pongamos. Y una vez que la tenemos, pulsamos la tecla F4. Al pulsar la tecla F4, os habéis dado cuenta que aparecen dos símbolos del dólar. Uno aparece delante de B y otro aparece delante del número 10. Bien, pues cuando aparecen estos dos símbolos del dólar, lo que nos indica es que esta celda se va a mantener fija. De modo que si pulso Enter y hago un autoarrastre, ahora sí me ha calculado todas las cantidades. Vamos a ir de nuevo a mostrar fórmulas para ver lo que ha hecho. Fijaos, ha cogido la celda B2 y la ha multiplicado por la celda B10 y lo ha hecho aquí. En la siguiente ha cogido la celda B3 y la ha multiplicado también por la celda B10. En la siguiente ha cogido la celda B4 y la ha multiplicado también por la celda B10. ¿Por qué? Porque al poner el símbolo del dólar, lo que le he dicho a Excel es que cuando haga el autoarrastre me vaya moviendo todas estas celdas, pero no me mueva esta, es decir, esta me la mantenga fija. Y a esto es a lo que se llama una referencia absoluta. Ahora bien, ¿es necesario que mantenga fija toda la celda? Sabemos que las celdas, el nombre de las celdas tienen dos partes. Por un lado hace referencia a la columna en la que está la celda y por otro lado hace referencia a la fila en la que está la celda. Voy a quitar mostrar fórmulas, nos vamos a venir aquí y vamos a editar, voy a borrar de nuevo los resultados y vamos a editar de nuevo la fórmula. Para ello pulsamos F2. Bien. Cuando yo hago el autorrelleno hacia abajo, ¿dónde estoy haciendo el autorrelleno? ¿Dentro de una misma fila o dentro de una misma columna? Bueno, pues lo estoy haciendo dentro de esta misma columna, es decir, yo arrastro hacia abajo
dentro de una misma columna. Entonces, cuando hago este autoarrastre, hago este autoarrastre dentro de esta columna y hago el autoarrastre dentro de esta columna. Por lo tanto, el autoarrastre lo estoy haciendo dentro de una columna. Luego, la letra B, que es la que corresponde a la columna donde está el valor que quiero fijar, va a ser B siempre. Es decir, voy a ir arrastrando dentro de la columna B. Lo que voy a mover va a ser las filas. Por lo tanto, en este caso, no es necesario poner una referencia absoluta, porque como me estoy moviendo dentro de la misma columna, las columnas no las muevo. Las columnas van a ser siempre las mismas. Y para que lo veamos, voy a pulsar y voy a hacer un autoarrastre hacia abajo. Si nos vamos a mostrar fórmulas, vamos a ver que aquí la columna tiene siempre la misma, es decir, la columna no la ha movido solamente cuando no ponemos la referencia absoluta, lo que mueve son las filas. Para ello vamos a volver hacia atrás y vamos a quitar la referencia absoluta. Para ello vamos pulsando F4 hasta que desaparece y vamos a hacer un autoarrastre. De esta forma se va a ver mejor. Fijaos, lo que nos mueve aquí, vamos a fijarnos solamente en la celda esta, que es la celda que queremos fijar. Lo que nos está moviendo aquí no es la columna. La columna siempre es B. Lo que nos ha movido aquí es la fila. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pero la columna sigue siendo siempre la misma. La columna sigue siendo siempre B. Luego, en este caso, no hace falta que yo inmovilice la columna porque ya está inmovilizada. Lo que tengo que inmovilizar es la fila. Vamos a ver cómo hacerlo. Voy a borrar de nuevo este resultado. Bueno, tenemos este cálculo. Hemos dicho que la columna es siempre la misma, que lo que nos mueve, lo que nos cambia es la fila. Pues bien, para fijar solamente la fila, pulsamos una vez F4. Cuando pulsamos la primera vez F4 nos crea una referencia absoluta, es decir, inmoviliza la fila y la columna. Cuando pulsamos otra vez F4 pone el símbolo del dólar delante de la fila. Entonces, cuando el símbolo del dólar está delante de la fila, lo que inmoviliza es la fila. Si lo pulsamos otra vez, el símbolo del dólar está delante de la columna. Y en este caso lo que nos inmoviliza es la columna. Como lo que quiero es inmovilizar la fila, pulso hasta que el símbolo del dólar esté delante de la fila. Pulso Enter y cuando hago el autoarrastre, podéis ver que me ha vuelto a calcular, igual que anteriormente, igual que con la referencia absoluta, los valores. Porque ha cogido la columna B, pues vale, arrastramos dentro de la columna B. Y la fila 10, que es la que me ha inmovilizado. Entonces le he dicho que puede bajar hacia abajo en relación a la columna, pero que no me mueva la fila. Entonces, al no moverme la fila, se mantiene en esta fila, es decir, en la fila 10 no baja la fila 11, no baja la fila 12, no baja la fila 13. Este es un ejemplo donde la referencia mixta, que es esta, es decir, la referencia mixta es cuando inmovilizamos solamente o la columna o la fila. En este caso, por ejemplo, la referencia mixta, inmovilizar solamente la fila, vale igual que la referencia absoluta, que es inmovilizar las dos, es inmovilizar la fila y la columna. Por lo tanto, aquí, en este ejemplo, valdría tanto una referencia mixta como una referencia absoluta. Yo aconsejo siempre, si basta con una referencia mixta, pues poner una referencia mixta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la retención. Y para calcular la retención tenemos el mismo problema. La retención está en la celda B11, por lo tanto hay que crear una referencia a esta celda. Y también sería una referencia mixta, sería igual que esta, es decir, una referencia mixta
inmovilizando solamente la fila. Pues bueno, ¿cómo lo haríamos? Signo igual, el sueldo por la retención. Y como lo que queremos es crear una referencia mixta en la celda de la retención, pues pulsamos F4, aquí crearíamos una referencia absoluta y pulsamos otra vez F4 para crear una referencia mixta hacia la fila. Pulsamos Enter y hacemos un autoarrastre. Y de esta forma pues nos recalcula todos los valores. Y bueno, el líquido a percibir es bastante sencillo. Es el sueldo más la comisión y todo esto lo vamos a restar la retención. Y aquí hacemos un autoarrastre y en este autoarrastre no hay que hacer ni referencia mixta ni referencia absoluta. Esta es una referencia relativa porque lo que queremos es que opere dentro de la misma línea, es decir, que la misma operación que hemos hecho con estas tres celdas las haga con esta 3, con estas 3, con estas 3 y así todas. Entonces, para resumir, solamente utilizaremos referencias absolutas o mixtas cuando lo que queremos es inmovilizar el valor de una celda. Y utilizaremos referencia absoluta cuando tengamos que inmovilizar toda la celda y referencia mixta cuando tengamos que inmovilizar solamente o bien la fila o bien la columna. Es de destacar que en la mayoría de los casos que os vais a encontrar en Excel, en la mayoría, cuando hay que hacer referencias mixtas o absolutas, vale tanto una referencia absoluta como una referencia mixta.